Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra. Y ¿por qué no? Un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Eli Álvarez. Y su equipo de especialistas. Amor 100.1 presenta A Tu Salud. Bienvenidos. Estás escuchando A Tu Salud por Amor 100.1. Muy buenos días y ya estamos aquí al aire, ahora sí para recibirlos como usted se merece, como cada sábado. Ya sabe, un programa, una emisión más de A Tu Salud cada sábado 9 de la mañana de aquí de Grupo CIPSE. Si desea descargar, escuchar o repasar alguno de los temas, ya sabe que tiene que ir a YouTube, escribir A Tu Salud, deje un espacio y escribe Yucatán, donde están todos los audios de los últimos ya 8 años que tenemos al aire. Y Salomé, querida, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muy contenta porque ese tema me interesa, porque siempre que viene la primavera o el otoño, empieza mi dolor de cabeza, mis ojos rojos, empieza mi nariz a taparse, y bueno, es una cosa que no aguanto. Todos, ¿verdad? Creo que muchísima gente padece de este tipo de problemas, sobre todo, como bien lo dices tú, ahorita en la primavera, muchos en el invierno, y hay quien todo el año, no tiene nada que ver con las estaciones del año. Fíjate que en México, hoy vamos a hablar de lo que son las alergias. Tenemos de invitada a una especialista que trata todo este tipo de problemas y preguntarle a ella si es lo mismo hablar de alergias, que hablar de intoxicación, que hablar de intolerancia, que es un shock anafiláctico. Y es que todos no nos salvamos de ser picados por una abeja, o de repente comer un chocolate, una fresa, o de repente por ahí una víbora, o como tú dices, el polen, la caspa de los perros, o de los pelitos de los animalitos. Bueno, la cuestión, ácaros, y hay tantas cosas, shampoos, perfumes. Bueno, la lista es interminable de todo lo que podemos ser alérgicos, hasta lo que olemos, lo que comemos, lo que nos untamos. Por eso es que tenemos que conocer muy bien este tema. En México, 40% de la población padece de alergias, sobre todo los niños, quienes la manifiestan con estornudos, escurrimiento nasal, dificultad para respirar y ronchas, entre otros síntomas, por lo cual es importante tratarlas para evitar que causen otras complicaciones. Esto nos lo dijo la Secretaría de Salud. Y según, fíjate bien, la Organización Mundial de la Alergia, la WHO, en 2013 entre 220 y 520 millones de personas podrían estar sufriendo algún tipo de alergia de todo tipo, alimentaria, médica, etcétera, ¿no? Por eso hoy nuestra intención es hablar de qué es y cómo se pueden evitar, hay algún tratamiento, se curan, se heredan. Para eso hoy tenemos a nuestra invitada, así que quédese con nosotros, comenzamos. Con la llegada de la primavera se siente el temor a las alergias, padecimiento que se puede presentar a cualquier edad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Alergia, se calcula que aproximadamente 30 a 40% de la población a nivel mundial vive con alguna afección de este tipo. Y fíjese, hoy nos acompaña la doctora Lía Emire Trujillo Palma, que es médico alergóloga pediatra de la Star Médica, quien para orientarnos y decirnos de una forma clara y precisa qué son las alergias y si es lo mismo una alergia, una intolerancia, una intoxicación, qué sé yo. Para eso la traemos, porque quién mejor que ella, que domina el tema, que nos da luz y que además es parte del equipo A Tu Salud, aunque ya tenía rato que no te veíamos, querida. Así es. Lía, buenos días y bienvenida. Gracias, Eli, muchas gracias por la invitación. Y que ya no nos abandones tanto, ya ven más seguido. Ajá, cuando me invites. Un tema polémico, ¿verdad que lo necesitamos? Lauro, buenos días, nuestra Muy parte buenos días, Eli. Psicológica, psiquiátrica, emocional, porque, oiga, ¿usted cree que un alérgico no desarrolla depresión, frustración, enojo? Desde luego que sí. ¿Por qué a mí, no? Bueno, ¿por qué a independientemente, además, ese es uno de los factores, pero tiene un gran componente emocional. Este tema de las alergias, además, tiene un gran componente emocional. ¿Ah, sí? Sí, está muy vinculado el sistema inmunológico con la respuesta emocional que podemos tener los seres humanos. Un paciente con depresión muy probablemente y muy frecuentemente presenta una baja en la respuesta de su sistema inmunológico. Sí, ¿qué tal esas? Eso está ya muy documentado. estudiado.
Totalmente documentado. Las neurodermatitis, ¿no? Exactamente. Estás ansioso, las atopias. que ya rompiste con tu pareja, que no pasas el examen. Sí, ¿no? sí, todo eso tiene una vinculación impresionante. Que de sufro verdad, de violencia. Impresionante, sí. Entonces, todo lo que está relacionado con las alergias tiene un buen componente emocional, así como cuando hablamos de dolores. ¿Recuerdas que hablamos del dolor y que el dolor, bueno, sí tiene también un componente emocional importante? La respuesta de cada individuo al dolor es especial, cada persona es diferente y lo mismo pasa con las alergias. Pues hoy este tema lo vamos a explicar muy bien gracias a la doctora Lía que hoy viene a platicarnos de esto, y a propósito del médico que fue encarcelado porque está acusado de homicidio doloso, perdón. Como si hubiera sido su intención matar al niño. Pacientito que se le presenta, para los que no saben la situación, es un niño que se presenta de manera urgente por una fractura de codo. El doctor, que estaba fuera de horario en ese momento, pero con todo, pues ahora sí que con toda su humanidad y sus conocimientos, accede a operar al niño. El niño hace un shock anafiláctico, ahorita les vamos a decir qué es eso, y horas después fallece. Un shock anafiláctico que realmente es un accidente que le puede pasar a usted que me escucha, me puede pasar a mí, le puede pasar a Salomé, que es tan alérgica, y que por eso es importantísimo, ahorita nos va a decir la doctora Lía también, las referencias familiares, lo que nos dice la madre, el padre siempre, de los antecedentes de un paciente, y muchas veces que también se omiten o se olvidan, Laura. Exacto, esa es una de las teorías que se han manejado de la muerte del bebé, de la más el shock anafiláctico. Así es. Sí. Salió en libertad el doctor, fue liberado hace dos días. Y va a llevar el proceso, ojo, no está declarado inocente, pero va a poder llevar su proceso en libertad como debió haber sido desde un inicio. Lía, querida, dime. Nos vas a dar mucha luz hoy, porque hoy el público va a saber qué es un shock anafiláctico a propósito del caso de este niño, y qué es, para empezar, ¿qué es una alergia? Bueno, la alergia, como se lo explico a mis pacientes, es una respuesta exagerada a un estímulo natural. Okay. Por ejemplo, hay muchas cosas en el ambiente o muchos alimentos que si no eres alérgico los comes y no pasa nada. Pero hay muchos estudios que demuestran que con el olor nada más del pescado, en este caso vamos a hablar del pescado, los niños se hinchan. Wow, solo no tienen que comerlo, solo con que lo huelan se hinchan. Entonces imagínate qué pasaría si lo comen, ¿no? Okay. Entonces, así como se hinchan a veces, una alergia se puede manifestar de diferentes maneras. Puede salir nada más una lonchita o pueden salir 1000. Puede inflarse el labio, puede inflarse la oreja, yo tengo pacientes que solo se le infla una oreja, le queda grandota, ¿no? Entonces, depende de cada paciente, es un síntoma que puede tener o puede tener muchos síntomas al mismo tiempo. El shock anafiláctico es la respuesta máxima a la alergia, ¿sale? Entonces se inflama la vía respiratoria, que es lo más grave que nos puede pasar, se inflama y deja de pasar el oxígeno, y en ese paciente se puede morir en ese momento, en segundos. Como le pasó al niño en este caso. Una alergia exagerada. Es la manifestación más grave de alergia. Más crítica, más peligrosa, la que te quita la vida, la que te la arrebata. Y eso lo puede desarrollar cualquier persona. De hecho, las cifras nos marcan 1 entre 40,000 pacientes. Pues ayer estaba revisando a propósito de ver las últimas estadísticas y dice 1.6 de la población. Ándale, ya salió peor. 1.6 de la población puede desarrollar en cualquier momento una anafilaxis. Sí, claro, y se dice que las alergias van en aumento, o sea, que estamos, que como seres humanos, estamos cada vez teniendo respuestas más exageradas a estímulos que habitualmente eran de lo más natural. Hay algo de esto, ¿no? Sí, sucede que hay mucho autodiagnóstico. Yo soy alérgico con esas nuevas dietas, ¿no? Yo soy alérgico al huevo o al gluten, y dejo de comerlo. Y nuestro cuerpo deja de recibir eso. Y en algún momento, cuando lo volvemos a comer por accidente o a veces lo voy a comer porque ya me cansé de mi dieta, y entonces hacemos una reacción que puede ser leve o puede ser exagerada.
Entonces, no debemos, es lo que siempre decimos en los alergólogos, no debemos de exagerar, ¿no? O sea, tenemos que comer una dieta lo más balanceada que se puede, si eres alérgico, pues ni modo, ahí sí tienes que eliminar de tu dieta ciertas cosas, pero si no eres alérgico y no tenemos las pruebas de alergia para decirte no comas esto, hay que comer. O sea, volvemos entonces al asunto del equilibrio, ¿verdad? O sea, sí hay alimentos que probablemente no nos gusten, pero pues si hay que consumirlos, no somos alérgicos, no tendríamos por qué suspenderlos de nuestra dieta. Exactamente. Algo que nos preocupa mucho y siempre como madres o padres lo preguntamos es, ¿las alergias se heredan como tal, Lía? Sí. Hay muchos estudios que dicen que un papá alérgico, uno de los dos, tienen más o menos el 40% de probabilidades de que tu hijo salga alérgico. Wow. Si juntamos papá y mamá, ya ¿Que tenemos... los dos sean alérgicos? Sí, papá Ajá. y mamá alérgicos, ya tenemos Hijo. más del 80% de probabilidades de que tengas una alergia. La alergia no se hereda, como que si yo soy alérgica a la penicilina, mi hijo va a ser alérgico a la penicilina. O yo soy alérgica al polen. Al polen, mi hijo va a ser alérgico. Sino heredamos los genes que son nos dan la capacidad de ser alérgicos, pero no la alergia como tal. O sea, la predisposición a ser alérgico a algo, quién sabe a qué, pero que se a llama algo. atopia. Algo. Se llama atopia. Exacto. Algo. Entonces se llama atopia familiar. Atopia familiar es nuestro sello alérgico. O sea, Ok. ya vienen tus genes que puedes ser alérgico a algo. ¿A qué? Depende de tu historia, depende de tu exposición. Por eso no hay que, también la teoría de la higiene, ¿no? De que no hay que ponernos en una burbujita, porque cuando la burbujita se revienta y se ponen en contacto con todo, entonces hacen múltiples alergias, ¿no? Por eso Entonces, hay dicen que tú como pediatra, porque miren que además la doctora Lía no solo es médico alergólogo, sino que además es pediatra. Y algo que nos impacta siempre de un bebé recién nacido, ¿cómo es posible que nos digan que el bebé es alérgico a la leche materna? Hoy hablamos de mitos y verdades. Bien, ¿Lo has exacto. escuchado Sí, eso? sí, claro. Entonces, Hay- como hay fue que alérgico a mi mencionarlo. leche, Bueno. ¿qué crees? Le voy a dar mejor fórmula. Y nos quedamos con la idea de que el niño es alérgico a la leche materna porque tiene diarrea, porque tiene existe. reflujo. Ese es un gran cólicos. tema, ¿eh? Ese de la intolerancia a la leche materna, Entonces, intolerancia a la lactosa. Dinos, bueno. por favor, la realidad y quítanos de este terrible mito que ha hecho que muchas madres dejen de darle pecho a su bebé. Sí, no, lo más recomendable siempre para un bebé es la leche materna. Ok. Y no hay estudios que digan que hay alergia a la leche materna. Fíjate. ¿Sale? Exacto. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es darle un poquito de dieta a esa mamita que su bebé está presentando algún síntoma. Ok. Pero antes, o sea, siempre dame preferencia al seno materno. Cuando por algún motivo no se puede continuar con seno materno, entonces entran las fórmulas. Y si el bebé es alérgico a la proteína, vamos a buscar una leche que sea específica para que a ese bebé no le haga mal. Porque hay que aclarar que a lo que un bebé es alérgico no es a la leche materna, Es ni a es, la proteína. ni es intolerancia a la lactosa de la leche materna, sino la proteína de la leche, que es por eso que tú nos das esa recomendación. Exactamente, siempre les explico a los pacientes, es diferente la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es algo que por lo que podemos nacer y nunca vamos a tolerar la lactosa. Pero también hay intolerancias que son transitorias. Por ejemplo, después de una diarrea, las vellosidades del intestino se inflaman Ok. y dejan de secretar lactasa, que es la que nos ayuda a metabolizar la lactosa. Entonces, ese bebé, cuando se recupere de esa diarrea, 15 días, 3 semanas, va a volver a tolerar la lactosa. Durante esas 3 semanas tenemos que dar una leche a lo mejor deslactosada, pero Ok. cuando quede bien, hay que seguir estimulando esa lactasa para que no se haga intolerante a la lactosa. Por eso nos pasa, Lauro, que un día tomamos leche y nos da una agárrate que te alcanza, nos vamos rapidísimo al baño porque no lo tomamos diario. Además, No es porque estés viejita, ¿eh? No. Es porque... yo pensé. Es porque va desapareciendo eso que comenta esa la doctora, capacidad. la lactasa, ¿no? La Que es una capacidad. enzima que tenemos en el estómago, Y si le en sumas. los intestinos, perdón, y que es lo que te da la capacidad de metabolizar Pero la si leche. le sumas que cada 15 días la vas a estar tomando, pues siempre vas a estar teniendo diarrea porque no te expones Bueno, pero qué constantemente. interesante, porque hace un momento nos decías, Lía, que tenemos que exponernos también de Claro. forma natural a todos los elementos, bueno... Pues sí, todo lo que existe en la Todo lo que existe, naturaleza. claro. Y no sé si lo mismo suceda con los niñitos, con los bebés, ¿no? Cuando no les dan... es que no vaya a ser alérgico, no le vamos a dar huevos, no le vamos a dar fresas, no le... Claro, y si los familiares van todos con cubrebocas, con guantes. Los bañan con Sí, agua imagínate. purificada. Con Los agua niños, purificada. 6 Lía, meses, cállate. hierven el agua purificada. Lía, yo lo no hice. puedo creer eso.
Y lo hacen Ay, un yo año. lo hice, Y qué dice, pena. doctora, ¿a qué edad dejo de hervir el agua purificada para bañar al bebé de 1 año? Y tú te quedas pensando, ¿Verdad? Eso no sabía. Yo lo No, hice, qué vergüenza. Hay cosas que finjo que no sé porque estamos en radio. Oye, pero yo eso de lo verdad hice, no sabía. mi hija tiene 34, 35 años, yo lo hice hace, en esa, Se no te baña rías, para- Lalo. Te lo juro que me dijeron que porque el agua es malísima. Ahí se están riendo todos en radio. no es Entonces, que sea no es- malísima. O sea, sí es bueno bañarlos con agua purificada, pero Pero los no. primeros 15 días y ya luego poquito a poquito los Con agua de exponiendo, ¿no? garrafón. Claro. Y igual los biberones, o sea, se esterilizan Ah, eso los sí. primeros 6 meses. Después de los primeros 6 meses ya nada más los Y ahí- lavas para que se vayan teniendo la colonización normal del intestino. Ok. Eso, me Les ayuda. encantaría que lo repitieras. Los biberones. A ver, ¿cómo está el asunto de los biberones? Claro que abusados, ¿eh? Cada médico también ahí Claro. tiene su librito y todo, pero sería bueno que repitieras esto último. Sí, o sea, los biberones se tienen que esterilizar los primeros 6 meses. Pero ya cuando los bebés ya están de 6 meses, que ya empezaron a comer y ya empezaron Y a a introducir gatear. otros tipos de cosas a su boquita, tenemos que ayudarlos a que a su microbiota se forme. Entonces tenemos que exponerlo. Entonces hay que lavarlos normal, así como lavamos nuestros Chorro de platos. agua. Ajá, con jabón y eso. Y ya, sin Nos vamos- esterilizar. Nos vamos a ir a un corte, regresamos para que ahorita nos siga explicando la doctora Lía. Nos dijo microbiota. ¿Qué es eso? ¿Será un insulto? Regresamos, no se pierda este programa que ya ve qué interesante está. Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás. Escuchas A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez, el especialista del día. Una alergia sucede cuando el sistema inmunológico reacciona a sustancias inofensivas que en la mayoría de las personas no causan ninguna respuesta. El organismo cree que dicha sustancia es nociva y para defenderse libera químicos como que provocan picazón, hinchazón, mucosidad y ronchas. Y sí, claro, porque no siempre me van a salir ronchas, doctora Lía, no siempre me van a llorar los ojos, no siempre voy a tener rinitis, depende el órgano que se ve afectado o cómo. Exactamente, como le explicaba hace rato, le decía que una paciente que solo se le hincha la oreja, ¿no? Pero hay Ajá. otro que le da crisis de asma. Cuando está en contacto con lo que es alérgico, le da una crisis, se le cierra el bronco y empieza a chiclar, y le falta el oxígeno. Eso, el asma es un tipo de alergia. El 90% de la etiología del asma es alergia. Eso, entonces es una reacciona de forma exagerada el sistema, o sea, bueno, la El zona bronquio. de los pulmones, los bronquios. Y la rinitis alérgica es Más arriba. más arriba. En la nariz. ¿no? Cuando hablamos de la nariz, te lloran los ojos y quizás hay gente que hasta se le tapa los oídos, todo esto, los síntomas, como si tuvieras una gripa común, pero Sin fiebre. sin fiebre. Y Y, reco- de una manera, también en alguna manera Crónica. teniendo contacto con algunas sustancias o quizás con el polen, la humedad, que eso es muy común acá en nuestro medio, ¿no? O también hay, como dijo ella al principio, ¿no? Hay que diario, todos los días tienen su gripa normal de la mañana. Son alérgicos a las mañanas, así me dicen. Sí, Solo porque en la estornudas mañana. como 20 veces en la mañana y no sabes ni por qué. De verdad no sé por qué No, pasa hay eso. quienes anunciamos el clima, ¿eh? Ándale. Sí. Con achú, sí, achú. sí, claro, sí. Sí, sí. yo tengo una paciente que me dice, doctora, cuando estoy tendiendo mi ropa, voy a hacer, y empieza mi hijo, achu, 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 la abajo, me dice, ¿por qué va a llover? Ya lo sé, me dice. Sí, de veras. ¿No Fíjate sabías qué eso? increíble, ¿No te había contado esa habilidad que tengo? No me habías dicho tus... Hombre, sí, Otra de empiezo a tus cositas estornudar, maravillosas. va a llover. Sí. Sí, claro. Bueno. Algo que me gustaría que nos aclararas como pediatra y como alergóloga que eres, Lía, es ¿qué hay de este tipo de alimentación que se lleva a cabo a través de leches vegetales por los que son vegetarianos o veganos y someten a los niños desde muy tempranas edades? Cuando la mamá ya no puede darle leche por alguna razón, porque no produjo leche, por etcétera, en sustitución de la leche materna y de la leche obviamente de vaca, le dan de coco, de avena, de almendras, y estamos hablando de bebés pequeñísimos, recién nacidos hasta antes de los 6 meses de edad. Sí, más que sea algo que les cause alergia,
Más bien aquí lo que preocupa un poquito es que la proteína vegetal no es tan buena en calidad como la proteína animal. No se puede alimentar un bebé únicamente con proteína vegetal o con puras hojas o con puras ensaladas. Tenemos que tener proteína animal en su dieta para que sea un equilibrio, como decíamos hace rato, ¿no? Leche. Entonces la leche de vaca siempre va a ser superior. Si por alguna alergia no pudiera tomar leche con proteína animal, entonces nos vamos con las vegetales, pero siempre tenemos que complementarla con alimentación. O sea, empezamos a sustituir lo que no puede tomar cuando empezamos la ablactación. Perfecto. Lauro, la parte, y bueno, y Lía, ambos, ¿no? Porque la pregunta es para ambos. Qué difícil es vivir con la alergia. Bueno, está Salo aquí que nos dice, no sé si te acostumbras a vivir así, o de plano puedes llegar a deprimirte y puedes llegar a desesperarte. Doctora Lía, ya la vengo a ver a usted de hace 3, 4 años, me siguen vacunando y no me curo. ¿Se curan las alergias? Yo siempre les contesto a mis pacientes, quien les ofrezca una cura les está engañando. Pero hay una nueva, una manera de decirlo más bonito, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que te voy a curar, pero las vacunas, la inmunoterapia sirve para que te doy pequeñas dosis de lo que tú eres alérgico, para que tu cuerpo lo vaya venciendo. Entonces, cuando estés expuesto al polen, al ácaro, a lo que sea que te esté vacunando, tú ya no hagas esa respuesta exagerada. Tu cuerpo ya se acostumbró y ya hizo anticuerpos contra lo que eres alérgico. Entonces, en el momento que tú puedas hacer tu vida normal, sin tener que estar tomando tanto medicamento y sin ponerte grave, o sea, sin ponerte a estornudar o a toser o se te cierra el bronquio, pues no estás curado, pero si ya está tu enfermedad controlada y que ya no tomas medicamento y que ya no te pones mal, entonces pues es una manera de curarte, ¿no? Es una manera de resolver tu problema, ¿no? ¿Y eso te puede llevar mucho tiempo? ¿Toda vida, unos años, 10 años, 15 años? Bueno, la inmunoterapia está programada para entre 2 y 5 años. Más o menos se habla de que vas a estar bien como 20 años. 20 años de tu vida, después de recibir 2 o 3 años de inmunoterapia, vas a estar controlado, ¿no? Entonces después, vale la pena. Sí, después de eso, puede ser que tengas una pequeña, como los anticuerpos van disminuyendo su titulaje, entonces puede ser que vuelvas a tener exposición y volverte a ser alérgico. ¿Y eso dónde? ¿Con quién? Los que hacemos la inmunoterapia somos los alergólogos. Alergólogos. Los alergólogos. Eso es importante también. Y si es alergólogo pediatra, en caso de los bebés, mucho mejor, ¿no? Sí, tenemos alergólogos generales, que son los que ven adultos, y los alergólogos pediatras, que son los que vemos a los niños. Entonces, nosotros somos los más indicados para hacer las inmunoterapias. Perfecto. Y ahora, ¿cómo se hace una inmunoterapia? Pues se haga primero las pruebas de alergia. Primero, la prueba de alergia. Tenemos que hacer primero las pruebas de alergia. No podemos hacer una inmunoterapia sin saber a qué vamos a hacer las vacunas, ¿no? La inmunoterapia. Entonces tenemos que hacer las pruebas de alergia que se hacen normalmente en piel, salvo que tengan una contraindicación. Hay varios tipos de pruebas. Se pueden hacer en sangre o se pueden hacer en piel. Las de sangre son un poquito menos confiables porque son in vitro. Las pruebas de piel siguen siendo superiores porque son in vivo. Las pruebas in vivo son mejores. Son sobre el paciente, son en tu piel. Son en tu piel. Entonces, y ahí lo vemos. En el caso que yo soy pediatra, se lo muestro a los papás. Miren, aquí salió una roncha grande, aquí salió una roncha pequeña, aquí no salió nada. Entonces les vas mostrando sobre la piel de su hijo y son epicutáneas, o sea, solo penetra 1.9 milímetros, o sea, 2 milímetros. ¿Duele mucho? Nada. Es del 1 al 10, 1. ¿No? Si ¿Qué le haces al bebé? Le limpiamos la espaldita y luego le ponemos con un plástico. Es una puntita que mide menos de 2 milímetros que le vamos a hacer un piquetito. No sale sangre, cero sangre. Y pues realmente es tan rápido que no ni lo sienten. O sea, es todo lo que haces. ¿Y en qué casos está indicado hacer esto? Cuando sospechamos de que hay una alergia. Por ejemplo, el pañal, el niño vive con constantes dermatitis, el pañal lo enroncha, los mamelucos le sacan, te digo porque Carly es una roncha en su cuerpo. Entonces pasé por todo eso. Cuando te regurgita por todo, cuando está distendido, cuando se anda echando gases sin ningún motivo o por
le lloran los ojitos, todo eso. Se llama marcha alérgica y empieza así como dices, cuando son bebecitos pequeños, así, estamos hablando de bebés de días o de 2 o 3 meses, casi siempre la primera manifestación es en la pancita, que escupen la leche, que se distienden, que es de diabetes, y luego empiezan las ronchitas, ¿no? Que tienen el cuellito, en las zonas de flexión, ahí empieza la dermatitis y las manifestaciones gastrointestinales van muy de la mano en los bebés, y luego empieza la tos, ¿no? Que le dio bronquitis asmatiforme, que le dio bronquiolitis, que después de la cuarta bronquiolitis o cuarta bronquitis que les da a los 8 o 9 meses, empieza la bronquitis, ahora se le tapa la nariz, y puros son entonces ya tienen toda la marcha alérgica, o sea, es la misma alergia que, como les explico, prendiendo como que diferentes foquitos en diferentes lados, todo es alergia, es la misma alergia, y no está peor, sino que así se comporta. Son avisos que está dando el cuerpo. Como una gripa, si tú no le das tratamiento a una gripa, vas a tener todo, pero si tú empiezas a tomar desde el primer síntoma, pues ya no tienes todo el cuadro completo, pero si tú la dejas de evolucionar porque no lo sabes, pues se va a hacer todo el cuadro completo de alergia. Entonces ya cuando llegan conmigo 8 o 9 meses, es normalmente la edad a las que le hacemos las pruebas de alergia, se le pueden hacer antes. Hay bebecitos que desde los primeros 2 o 3 meses ya tienen problema con la leche y se les hace. Y hay antecedentes de que tus hijos anteriores ya fueron alérgicos, tú eres alérgica como mamá o papá es alérgico, ¿no? O ya tuvieron otro hijo con el mismo problema que tuvo batallado mucho tiempo y al segundo bebé ya lo hace más rápido. Ok. Les comentaba yo porque de los cuidados, vamos a regresar hablando de esto, los cuidados que debemos de tener, el tiempo de prueba es en el momento, tú ya sabes, en esa prueba que les estás haciendo de la prueba de alergia, con ese piquetito, ¿ya está? Sí, son más o menos entre 15 y 20 minutos que dejamos de los reactivos en piel, salen las ronchitas y en ese momento se les dan los resultados a los pacientes. Ya ven, maravilloso, rápido y efectivo, regresamos. Ámate lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Escuchas a tu salud con la doctora Eli Álvarez. Estás escuchando A Tu Salud por Amor 100.1. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. Según la revista Alergia México, las alergias más comunes de los mexicanos son asma, rinitis, dermatitis, conjuntivitis y urticaria. Las alergias no son exclusivas de la primavera, se pueden presentar en cualquier época del año. Ay, no, y es que llega la primavera y estamos con el achú, y luego hay gente que le vale que sea primavera hasta en verano, en otoño, en invierno, Lía. Es una estornudadera, solo como tú dices, soy alérgica a las mañanas, ¿no? Todas las mañanas. Qué terrible, ahorita que nos da el cuadro. Y sí hay también un componente psicológico, emocional, en algunos niños que les limitan la alimentación, ¿no? De algunas, de algunas sustancias o no sé qué es lo que ropa, más les limite, ¿no? Si alimentos, no pueden comer fresas, si no pueden tomar leche, si no pueden, ¿no? O cierto tipo de sustancias, chocolates, colorantes, bueno, los cacahuates, ¿no? Todo lo que son los granos, semillas. Todo el mundo lo puede comer, menos yo. el niño. No, yo por eso le digo a los pacientes, la dieta es para todos. Claro. ¿Sale? O sea, sí. No es justo que tú te pongas a comer enfrente de él un plátano, así él no puede comerlo. O sea, porque sí me sale de repente Eso sí, el es plátano. bastante común. Porque tú decís, lo dañas emocionalmente y psicológicamente porque me hace sentir como un marcianito raro en la casa porque yo no puedo ni comer fresa, ni mandarina, ni papaya, etcétera, ¿no? Pero ¿saben qué? No sé qué les parezca, pero antes de irnos al corte... Shock anafiláctico. Sí, Vamos a hablar de eso. Es importante, ¿no? O sea, ¿qué hay del shock anafiláctico? El shock anafiláctico. Urge que la sociedad entienda, Lía, que un shock anafiláctico por anestesia, o por medicamentos, o por alimentos, o por picadura o mordedura de insectos o de víboras puede llevar a la muerte a cualquiera de nosotros sin previo aviso. No importa que haya sido o no alérgico a algo, le sucede a cualquier persona porque es, como tú bien lo dijiste, es la respuesta máxima de alergia que un ser humano presenta ante un tipo de anestésico, que en este caso es el que vamos a tocar en este bloque. Se dice que sucede 1.6 de la población de frecuencia. Entonces, urge también que la sociedad entienda que cuando un médico atiende de urgencia a un paciente de urgencia, o sea, es urgente porque sabe por medio de su vida, muchas veces
pues métanlo a la sala, métanlo al quirófano, en lo que medio recabamos información de los familiares, incluso se le está operando, ¿no? Y que un médico da lo mejor de sí y no necesariamente actúa. Más bien, nunca va a actuar con dolo, porque la medicina y el dolo no se llevan. Exactamente, ¿no? Estamos para salvar vidas. Bueno, en esto sí hago la observación. Quizás haya gente que opina, porque bueno, creo que como médicos hemos leído de todo en estos últimos días, ¿no? Y sí da un poco de tristeza, ¿no? Cómo se polariza la sociedad, ¿no? Entendemos también el dolor de la familia que perdió a un hijo y de tantas familias que han perdido seres queridos, pero pues también tenemos que entender que los médicos no son dioses, no somos dioses, ¿no? Miren, nuestro mejor esfuerzo, pero no siempre podemos. Algo que yo les quiero comentar, y nos equivocamos también. Sí, y que nunca nunca lo he externado de manera pública, es que nosotros yo vivo los dos lados de la moneda, como dentista que soy, expuesta a extracciones, a toma de tejidos para biopsias, incluso para hacer trepanaciones de paquete vasculonervioso, etcétera, etcétera. Nosotros todos los días manejamos cartuchos anestésicos que, aunque sean locales, pueden provocar un shock anafiláctico. Por ese lado. Y por el otro lado, vivimos la situación con mi hermana, que falleció, tenía 17 años, después de una cirugía de ovario poliquístico que se le reventó y la tuvieron que ingresar de urgencia, y ella presenta un shock anafiláctico tardío y ella fallece 7 días después. En la vida nos pudimos haber imaginado que su médico la haya querido matar. Máxime cuando su médico era su propio padrino de bautizo. Entonces mi madre, en su desesperación, cuando le dan la noticia de que la hija muere, mi hermana lo golpea, lo azota y bueno, ya sabes, el comportamiento de una madre a veces pues se sale, ¿no? De todo control. Y él le decía: créeme que vamos a dar hasta lo último para saber por qué sucedió esta muerte tan extraña, tan repentina y tan fuera, y se nos salió de las manos a todos los médicos. Al final, 3 semanas más tarde, nos entregan el dictamen, que fue shock anafiláctico o reacción al otano, que es un gas inhalante, es un anestésico que se inhala y que tiene una benevolencia, por llamarle así, de seguridad. De un paciente de cada 40,000 personas presenta este shock anafiláctico, es de este tipo. Esto se los comento porque estar del lado de en estos casos, ambas partes siempre perdemos. Como médicos, porque pues se nos acusa de una mala praxis, de dolo, de daño. Pero también perdemos como familia, porque obviamente perdimos a ese familiar. Así que de verdad que el programa lo estamos haciendo con mucho respeto y cariño hacia ambas partes, y que no externemos nada más por externar juicios hasta no esperar qué dice el dictamen final. Pero lo principal que yo quería comentar de esto, Lía, que cualquier persona, aún no siendo alérgica, puede presentar un shock anafiláctico. Claro. ¿Es correcto? Es correcto. Y a veces sin saberlo, ¿no? O sea, exacto, están comiendo en un restaurante, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Un camarón, que tú siempre habías comido camarón, pero ese día el camarón estaba cocinado de manera diferente, o algo tenía el camarón, y ha pasado muchísimo, ¿no? Lo comes, se lleva tu vía respiratoria y caes ahí. Si no hay la atención o no hay la rapidez, te puedes morir en ese momento allá, enfrente de todos, ¿no? Y nadie puede hacer nada. O sea, ni aunque estemos los doctores, aunque yo puedo estar junto a esa persona, si no tengo los elementos para ayudarlo, no lo voy a poder ayudar. Para revertir esa reacción. Con todos mis conocimientos no lo podemos hacer. O sea, necesitamos muchas cosas para poder sacar a un paciente, y a veces, aún con todas esas cosas, tiene un 60% de probabilidad de que no lo pases. Sí. Es cuestión de urgencia. Cuando se presenta eso, es una urgencia y hay que atenderla de inmediato, y efectivamente se necesita además de conocimiento, porque no cualquiera es capaz de atender ese tipo de problemas. Pero aparte, entonces, el 60% de los pacientes es tan exagerada esa respuesta que pones en riesgo tu vida y tienes el 60% de probabilidad de morirte. Y eso lo debe de saber la sociedad en general. Y que además lo peligroso de la anafilaxia es que te ataca completo por dentro, o sea, que es como un globo que se te infla. Exactamente. Hay que se activa todo el sistema.
Entonces el corazón falla el pulmón, falla el oxígeno, falla todo. Exactamente, en cuestión Es un choque, es un choque. Entonces, si está pasando esto, o sea, vamos a poner que estamos en una cirugía, le ponen un medicamento a un paciente y la respuesta es inmediata. ¿Por qué respuestas inmediatas y pues, tardías? Respuesta inmediata. Pero el paciente está dormido, ¿no? Está anestesiado. Nadie se va a dar, está tapado porque aparte tienen Claro. todos cubiertos en que lo están operando. Entonces, si salen ronchitas, a veces los pacientes no lo ves, no puedes ver las ronchitas, no puedes darte muchas, no puedes decirte, doctora, me falta el Me aire siento porque mal. está dormido. Claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿No? Entonces, es un poquito difícil de reconocer cuando un paciente está anestesiado. Lo único que te ayudan son los monitores. Entonces, en el monitor puedes ver que la saturación está bajando, qué está pasando, porque no está oxigenando como debe de ser, si lo tengo con buen oxígeno, ¿no? Entonces, empieza a dar síntomas, pero son síntomas que no te das cuenta tan fácil, ¿no? Y esto pudo haber pasado en este paciente. Siempre en la atención de los pacientes, cuando hay problemas, siempre va a haber discusión, va a haber estas dos partes, los supuesto, familiares, se el entiende. médico, el equipo médico. Pero lo que cambió en esta ocasión es rapidito, nada más como para entender qué hizo especial este caso, es que al médico no se le acusó de un homicidio culposo o como le llaman negligencia médica, no es que fuera negligente, Impericia, no ¿no? se, Impericia, impericia, negligencia, no, se le culpó de un homicidio doloso. Como si fuera un Como- criminal. Sí, como que él A de una propósito. manera a propósito matara o dejara morir al niño. Y que es por primera vez en la historia de todo México que se le encarcela bajo En muchos lugares del mundo, ¿eh? No. En la historia de México es la primera vez que sucede que un médico es llevado a la sí, cárcel además. acusado de homicidio doloso. Jamás en la historia hay un caso más que el de él. Y es por eso que las autoridades, abogados y todos se han movilizado para dar a entender y darle a entender a la comunidad en general que cualquiera, en cualquier circunstancia, sea sano o ya de por sí traigas alergias, puede desarrollar un shock anafiláctico, como tú lo dices, Lía, hasta películas hay. Desde luego. Que sueltas sí, la claro. pimienta y el camarón y Sí. se está ahogando a la persona y cae tirada y cae muerta, ¿no? Entonces, es real que son shocks, como lo dice la palabra, que no suceden frecuentemente, pero que sí ya vamos viendo que cuando sucede, pues tu vida probablemente esté comprometida. Y bueno, y la discusión también de que si, qué bueno, porque los médicos son prepotentes, y bueno, hay de todo, ¿no? Sí hay médicos buenos, hay médicos quizás no tan buenos, hay médicos prepotentes, y hay médicos que están que son muy dedicados a su trabajo, pero también hay pacientes prepotentes. Así es, nos vamos a ir a un corte, Lía, y nada más queríamos saber si hay forma de predecir quién sí y quién no puede presentar un shock anafiláctico. No hay. No hay pruebas No hay, tampoco, no hay, ¿verdad? no hay. Preguntaban por qué no le hicieron pruebas previas si era alérgico al anestésico. No Explica. podemos saber si es alérgico o no y no podemos hacer pruebas porque son peligrosas. Así es. Las pruebas nos exponen y a lo mejor vamos a hacer una alergia a algo que no teníamos por qué hacer alergias y nos están poniendo cosas que no necesitamos. Exacto, el hecho de hacerte la prueba te puede matar porque haces un shock anafiláctico. Regresamos después de este corte. Activa tu cuerpo y tu mente. Estás escuchando A Tu Salud. Por Amor 100.1. La buena risa y el buen sueño son las mejores curas en el libro del médico. Escuchas A Tu Salud por Amor 100.1. Al aire. La doctora Eli Álvarez por Amor 100.1. El especialista del día. Es preferible que los bebés no consuman estos alimentos antes de los primeros 6 meses. Huevo, fresa, cacahuate, leche, pescado, marisco y legumbres. Además, se aconseja amamantar a tu bebé por lo menos hasta los 6 meses de edad, después de los cuales deberás introducir alimentos nuevos uno por uno para observar si no generan reacciones alérgicas. Ya estamos de regreso aquí hablando de
en general, ¿cómo se trata una alergia? Porque también decirle a las mamás que luego pensamos que es gripita que tiene un niño. O sea, ¿cuándo ya no es gripa? ¿Y cuándo podría ser alergia, por ejemplo, Lía? Siempre les digo a los papás, parece una gripa, una alergia parece una gripa, pero es una gripa persistente. Un papá me dijo muy chistoso, llegó una niña de 3 años al consultorio y le dije, ¿cuántas veces se ha enfermado de gripa? Me dijo, una. Sí, desde que nació hasta ahorita no se le ha quitado. Es la misma gripa que tiene. Entonces, lleva 3 años con gripa, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo. O sea, es una gripa persistente. O sea, son síntomas que 2, 3 días les dan medicamentos, están bien 3 días y otra vez, ¿no? Okay. Y casi nunca se acompañan de fiebre, ¿no? Entonces, a veces empiezan un microbio, un virus, una bacteria puede ser un detonante de una crisis de alergia, ¿no? Ya sea de asma o de rinitis. Ellos pueden ser los detonantes, pero pasa el microbio, o sea, se quita con antibiótico o con antiviral o solito se autolimita y después de eso persisten los síntomas. Entonces tienes aquí un paciente que está estornudando, tosiendo por 15, 3 semanas, un mes, la tos normal que tienen los pacientes, que siempre digo, la tos no es normal, o sea, no deben de tener tos, lo normal es que no tosan. Pero los pacientes siguen acostumbrados a que todas las noches tosen 2, 3 veces y luego siguen durmiendo 2 veces. Entonces, son síntomas respiratorios persistentes. Preguntan aquí que por qué es más común en los niños antes de los 3 años. Porque está desarrollando el sistema inmunológico, porque que son más comunes las alergias en los bebés que ya en un adulto. No, lo que pasa es que los bebés los detectamos. Lo que ha aumentado no es tanto que haya más alergia, sino que ha aumentado el diagnóstico. O sea, ya pensamos en alergia. ¿Cuántas veces hace algunos años nos activábamos de antibióticos porque pensábamos que tenían gripa cada 15 días? Cuando realmente no era una gripa, era una alergia. Entonces, lo que ha aumentado también, junto con las alergias, es el diagnóstico. Y la conciencia también. Exactamente, ya pensamos en no alergia. dar tanto antibiótico. Y como decimos, ¿no? O sea, ya con el segundo hijo somos un poquito más habilidosos, porque ya pasamos por mucho en el primero y en el segundo ya más rápido hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, no es que sea más común, sino que si tenemos papá y mamá alérgicos, pues los niños van a salir alérgicos y en algún momento esa alergia se va a desarrollar y nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Otra pregunta aquí, doctora Lía. ¿Los antihistamínicos curan? No. No, nadie se cura con antihistamínicos. Los antihistamínicos nos ayudan a que tengamos una mejor calidad de vida. Los necesitamos en nuestro tratamiento de las alergias, ¿no? A veces 1, a veces 2, a veces tenemos que dar hasta 3 antihistamínicos para controlar, depende de la gravedad, pero a veces hay que acompañar los antihistamínicos con otro tipo de medicamentos. No es que sea un solo tipo de medicamentos que vamos a utilizar, a veces necesitamos usar inhaladores, antihistamínicos, esteroides, depende de lo que tenga el paciente. Bueno, no sé cómo es el apellido, pero pregunta: dejé de tomar mi medicamento porque me daba muchísimo sueño. Estaba peor que prefiero estar estornudando. Hay que cambiar el antihistamínico. Hay antihistamínicos que sí penetran la barrera hematoencefálica y que sí dan sueño, y hay unos que de segunda y tercera generación que ya no. También hay personas que siguen tomando el mismo antihistamínico de hace 20 años y nunca regresaron a su alergólogo y siguen tomando eso sin saber eso es importante, que se tienen que cambiar las dosis, ¿no? Las dosis y los medicamentos, porque también hacen taquifilaxia, o sea, necesitamos cambiar un poquito, ¿no? Ya. ¿Qué es taquifilaxia para los que no estudiaron farmacología, doctora? ¿Y qué es microbiota? ¿Y qué es microbiota? Que quedó pendiente. Lo que pasa, la microbiota es lo que antes decíamos la flora bacteriana, pero ya vimos que no son flores lo que tenemos adentro, son microbios, entonces se llama microbiota, o sea, todo el equilibrio, o sea, los bichitos buenos que viven con nosotros y que nos defienden contra los malos, tenemos que tener ciertas bacterias que se tienen que ir formando, por eso hay que exponer a los niños a... Entonces no es flora bacteriana, no es microbiota. Así que, contestado, ya dejen de molestar con mensajes. Pero había otra. ¿Y cuál era la otra palabra? Algo preguntando. Taquifilaxia. La taquifilaxia nosotros nos vamos acostumbrando a los medicamentos y nuestro cuerpo va haciendo cada vez menos reacción, o sea, ya tenemos el menos efecto del mismo medicamento que estamos tomando. O sea, ya para tener el efecto que yo tenía cuando tomaba 5 miligramos, ahora tengo que tomar 10 miligramos. ¿Sale? Entonces se va a acostumbrar nuestro cuerpo al medicamento. Exacto. No es importante, no es una adicción, no es que estés, ya seas... necesites el medicamento para vivir. Ya eres más tolerante a... Ya los efectos no te hacen tan bien, ya no te hace tan bien el mismo efecto que tenías. Que si en una persona, que hay otra familia que pasó por lo mismo que pasamos nosotros con mi hermana que falleció de shock anafiláctico, que si esto es un signo de alerta o de alarma para toda la familia. Sí,
o sea, hay alergia en la familia, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar síntomas, o sea, quién tiene síntomas, y no es que les vaya a pasar con la siguiente, ¿no? Eso afortunadamente es 1.6 de la población, pero sí hay que tener en cuenta los síntomas de alergia y estar más pendientes, ¿no? Cuando vayan a tener un procedimiento, decir, bueno, pues tenemos un antecedente importante. Sin ponernos paranoicos, ¿eh? Sí, claro. Oye, una pregunta, que si es lo mismo una hipersensibilidad a una alergia, ¿es lo mismo? Sí. Y que si es lo mismo una intoxicación. No, la intoxicación la podemos tener cualquiera que no seamos alérgicos. Si comemos un camarón o vemos a otros con los pobres camarones que estamos satanizando, si comemos un alimento en mal... exactamente, en mal estado, nos podemos intoxicar. La diferencia entonces es que es un tóxico. Un tóxico, y exactamente. la alergia es algo que no es tóxico, pero que tu cuerpo reaccionó diferente. Exactamente. Así, para que ya todos estén tranquilitos. Lauro, mi vida ha cambiado totalmente desde que declararon a mi hija alérgica. Sí, es tengo bastante que común. cocinarle, Sí. aparte, Sí. lavarle su ropa, aparte, comprarle shampoos especiales. Me dijo, esto es una enfermedad de ricos. Y no le pusiste ya pagarle a mi alergóloga. Ni a mi, No, ni a mi psiquiatra. Dice Bueno, que están trastornados en la familia. Sí, definitivamente, esto también pasa por un proceso de duelo, ¿verdad? Y lo vemos no solamente con este tipo de diagnósticos, con muchos otros diagnósticos, sobre todo en nuestros hijos, cursamos por un proceso de duelo, de una situación que va desde la negación hasta finalmente la aceptación. Y es un proceso difícil que si no se va trabajando, se puede convertir también en una cuestión depresiva. Así hay pruebas, me preguntan acá que cómo es posible que no existan pruebas hacia los anestésicos. O sea, al anestésico inhalado general no hay pruebas, pero lo que sí hay pruebas, que esas las que nosotros hemos tenido cuidado de hacer, es prueba se llama de sensibilidad a los anestésicos locales, y eso te lo hacen estando ingresado en un hospitalizado, donde un alergólogo te hace las pruebas con los cartuchos de anestesia que tú les proporciones, para saber cuál sí y cuál no. Y una puntuación importantísima, es que cualquier paciente puede ser alérgico, aunque no lo supieras antes, a algún medicamento que te indique tu médico. Y que ya hayas cualquier medicamento, aunque ya lo hayas tomado antes. El mejor ejemplo para esto de los medicamentos, o sea, cuando los pacientes se ponen así, o sea, de que obviamente todos queremos que nos vaya bien con los medicamentos, sí. Le digo, las pruebas de medicamentos se hacen en cáncer. Ahí, cuando nosotros nunca hemos tenido cáncer, gracias a Dios, ¿no? Ajá. Nunca nos han dado un quimioterápico. No sabemos si somos alérgicos. No. ¿Y qué pasa si de repente nos da cáncer y necesitamos la quimioterapia? Entonces, a veces te dan la quimioterapia y haces una respuesta alérgica. Entonces, aquí, me muero de alergia de un choque anafiláctico o me muero de cáncer. Sí. Entonces, ahí es cuando se hacen las pruebas de alergia, porque es una cuestión de vida o muerte. Claro. ¿no? Entonces, me arriesgo a que el paciente me haga una respuesta alérgica con el quimioterápico, o lo dejo morir de cáncer, ¿no? Esa es la mejor respuesta que siempre tenemos cuando nos dicen, ¿por qué no me hacen pruebas de alergia a medicamentos? Porque son peligrosas. Las pruebas de alergia, solo hay pruebas en sangre para penicilina y para trimethoprim. Ahí les tomas un poco de sangre, las mandas a analizar y te dicen, este paciente sí tiene alergia a la penicilina. A la sulfa, exactamente. Pero hay mecanismos que no se pueden medir en sangre. Entonces, nadie te dice, o sea, a ti te puede decir la prueba, y yo con eso me voy a defender, ¿no? Aquí la prueba decía que no es alérgica. Como médico. Como médico, okay. Ajá. Sí. Pero yo te puedo dar el medicamento y te puede hacer alergia. ¿Y entonces qué pasó? Claro, y no es lo mismo a lo que iba. No es lo mismo que, bueno, tengo 20 y tantos años de experiencia médica y este medicamento no le ha hecho daño a nadie, no le ha dado alergia a nadie. Y de repente puede pasar. Toma. Exacto. Sí, así, cualquiera. Ahora, y aún con la prueba negativa. Y aún con la prueba negativa. Te puede dar alergia, o sea, no son cosas y que entienda la sociedad que no se actuó con dolo y con desconocimiento. Y no hay ninguna prueba 100% efectiva para saberlo. Y otro gran detalle ¿Qué pasa también? A ti que tú medicas? No, yo te lo comento porque quiero hacer la diferencia entre lo que son efectos secundarios esperados, aunque sea infrecuentes, hablamos de porcentajes, pero está documentado, aunque sea
uno entre 10,000 está documentado. Y esa es otra cosa. un efecto secundario, No, es es una otra alergia. cosa. No estamos hablando de que seas alérgico a los medicamentos. Y tampoco, como también aclaro, que no te estás haciendo adicto a un medicamento si es tu tratamiento. Claro. Entonces volvemos al punto, tendrías que decir, entonces soy adicto a los antihistamínicos porque la doctora me recetó antihistamínicos y los sigo tomando durante años. No, no es que seas adicto, es que lo necesitas. Es parte, Y pasa con es lo de tu spray. gasolina. Pasa con los sprays, o sea, muchas veces les quieres dar Ventolin para los asmáticos y dicen, doctora, no, porque se va a hacer adicto al salbutamol y luego no va a poder vivir sin su inhalador. Y el salbutamol no causa adicción. Es que es alérgico porque le da taquicardia. Le digo, el salbutamol causa taquicardia. Claro. Es un efecto esperado. Claro. Secundario. No te está haciendo daño el medicamento. Eso esperamos que suceda porque es un efecto secundario común, muy común. Bueno, Es parte de su efecto. Creo que el tema es extenso, es de verdad muy extenso. Ven como si tenemos mucho riesgo como médicos y a pesar de las precauciones, de las pruebas que se hacen, a pesar de todo el historial clínico elaborado que ustedes como pacientes, por favor, tienen que ser honestos al decirnos todo, ¿cómo a pesar de eso puede un paciente fallecer? Y eso no nos hace criminales. Y un gran detalle también importantísimo con respecto a los medicamentos que utilizan ustedes dos, ¿no? Utilizo yo también, que recetamos, que de repente nos dicen, bueno, es que doctor, no tomé el medicamento que usted me recetó porque mejor me tomé un medicamento naturista. ¿Saben qué? Es peor, porque no sabemos, medicamento naturista, qué dosis estás tomando y ni siquiera si está indicado. Y es igual de probable que hagas una reacción alérgica a un medicamento que yo te estoy recetando a que lo hagas de un medicamento naturista. Lía, que veo que te emocionaste. Eso quería decir. Sí, a veces se automedican, toman cosas que son patentadas, pero que no son medicamentos y que le dijeron que funciona. Y si haces una respuesta alérgica, ¿yo qué voy a hacer? Porque no sé, la verdad es que yo no le sé a esto, yo no soy plantóloga, no sé de plantas, no sé qué efecto puede tener. Muere en el consultorio o en tu clínica bajo tus manos. O sea, es que se muere en su casa, O en su casa, o sea, claro. porque se está tomando cosas que ni sabemos esto que qué son. dices, Lía, es importantísimo, porque me dicen, es que tomé, no voy a decir nombres, pero tomé tal cosa, tal sustancia. deberías ¿Sabes de qué? decirlo Si eso te hace daño, yo no sé cómo revertirlo. Hay tantas cosas pero si te nuevas. hace daño el medicamento que yo te estoy indicando, sí sé cómo qué revertir, puedo claro. darte para que te sientas mejor. Exacto. Sí sé qué puedo hacer para que tú mejores, ¿no? Pero bueno, si estás tomando algo que desconozco y esos productos... Y que ni fórmula traen. Ni fórmula traen, y esos productos que donde nada más te sacan dinero. Exacto. Y Por favor, bueno. conciencia, señores, conciencia y sabiduría. Recuerden que el saber nos da poder. Nada de que es que la prima de una amiga y la abuelita de mi O el prima. doctor Google. El doctor ¿no? Google. Es que el doctor Google me dijo tal. recetó, Bueno, pues pregunta por al favor. doctor Yahoo, Sí. ¿no? Que te lo confirme. Yo le pregunto por eso siempre al doctor Safari. Nos vamos, querida Salomé. Lía, por favor, regresa, nos urge. ¿Qué tal con esto de las sociedades antivacunas, que ya regresó el sarampión a México? ¿Es real que no debemos de vacunar a los niños? O sea, hay muchas cosas que necesitamos saber de ti, por favor. Claro que sí, Sí, con te gusto. comprometemos al aire, conste. Muchísimas gracias, pasen un bonito fin de semana. Recuerden, damos todo siempre porque usted tenga buena salud. Solo ayúdenos, por favor, y más comprensión y más empatía a ambas partes. Gracias, Lauro. Gracias, Lía. Gracias, Está Lía. en la clínica Star Médica la doctora Lía y su teléfono. 943-5756. Buenísima, se las recomiendo. Regresamos, no regresamos, nos vamos. Hasta la próxima. Amor 100.1 presentó A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Hasta la próxima.